Fragmento del texto de Orlando Fals Borda, 2005. Es necesario sumar saberes. Estoy muy feliz de acompañarles y de constatar el entusiasmo y la dedicación que ustedes tienen por los ideales que nos identifican, que si se cumplen, transformarían nuestras sociedades y darían mejor sentido a nuestras vidas. Admiro la forma como ustedes convirtieron la reunión en una vivencia en la que me sentí participando. Fue algo que no se ve con mucha frecuencia en reuniones internacionales. Para mí, ha sido un gran gusto ver la creatividad que ustedes tienen por la causa de la educación popular, por la que vale la pena seguir luchando. No es una tarea fácil, ha sido una tarea de varias generaciones, tratando de hacer frente a evidentes fallas de instituciones que muchos consideran intocables o sagradas, pero que con el paso del tiempo y por el uso y abuso que los humanos le damos a este tipo de instituciones, necesitan ser revisadas, por lo menos saber cómo ajustarlas a las necesidades contemporáneas. Me parece claro que ustedes están ante una necesidad de reinventar la escuela. Como ustedes saben, la escuela es una invención europea que, a partir de la Ilustración, fue extendiéndose por el mundo, en especial en el mundo tropical y subtropical de nuestros países. Si ello es así, si la escuela es una invención humana, y si su lugar de origen fue Europa, entonces es muy lógico que examinemos las relaciones entre esta invención y su contexto. Porque de allí proviene buena parte de los desfases o disfunciones que hoy observamos en el funcionamiento de esta invención en nuestros países. No es una tesis nueva, pero muchos olvidan el peso del contexto en la invención. No puede haber una invención de este tipo sin que refleje la cultura, la visión regional y el sentido de la unidad social que pueda tener para alcanzar determinados fines. Estamos de acuerdo en que la misión de la escuela es generar y transmitir conocimiento. En los últimos años, en nuestros países y quizá también en su lugar de origen en Europa, esa función de generar y transmitir conocimientos no se está cumpliendo a cabalidad ni por la práctica, ni por la organización interna o cerrada de muchas de las instituciones escolares. Se necesita revisar casi todo lo que tiene que ver con esas dos funciones sociales básicas: generar y transmitir conocimiento. Porque los conocimientos que muchas veces produce la escuela son pobres o no están vinculados lo suficiente con la realidad. Las instituciones escolares tienden a aislarse de la comunidad, tienden a ser elitistas y desde ese punto de vista, establecen un tipo de monopolio del conocimiento para determinadas clases sociales. Lo irónico es que las escuelas, incluyendo las universidades, creen que siguen cumpliendo con su función original, la de servir a la sociedad, pero en eso se están engañando. De manera que ustedes tienen toda la razón para su lucha. Ningún país ni ninguna sociedad pueden mantener la ficción de estar preparando a las generaciones para una vida productiva y feliz con base en autoengaños o permitiendo que se desfigure una misión que debe ser eminentemente altruista y no principalmente un negocio. Ustedes lo han dicho. Sí se puede repensar la escuela. Ustedes han demostrado optimismo al venir y hacer un esfuerzo tan grande para encontrarse los unos con los otros y construir este movimiento de política de transformación por la justicia. Estoy seguro que ustedes ya tienen una cierta visión de lo que quisieran hacer, como reinventar esta escuela contextualmente para que no sea una simple copia o imitación del primer invento original europeo, sino que ahora se cumpla ese principio de la contextualización
respondiendo a nuestras propias realidades y no a las de Europa. Ahí veo el reto principal de la misión de ustedes. Al pensar una escuela para el trópico y para el subtrópico, es decir, para el tercer mundo, y para nuestro pueblo pobre, marginado, olvidado, explotado. Una escuela y una universidad muy especiales, porque tienen que responder a las urgencias de los procesos actuales que tratan de desvirtuar nuestra personalidad y cultura, porque tratan de homogenizarnos, tratan de imponer modelos que no son nuestros, desfigurándonos como cuerpo, haciéndonos perder nuestra autonomía, nuestra dignidad y nuestra identidad. ¿Cómo sería esa reinvención? No voy a establecerme ahora como profeta. Voy a poner ciertas bases para que nuestra conversación sea lo más productiva posible. Por lo menos, yo diría que esa nueva misión de organizar la escuela y la universidad como centros de irradiación de aprendizajes sería indudablemente para transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Por eso, el compromiso de una lucha de visos sociopolíticos que necesita articular fuerzas populares, de manera que el dinamismo para esa misión no venga de arriba a abajo, desde las élites, como lo es ahora y como lo fue en su origen en Europa, sino que el convencimiento de una nueva escuela surja inspirado por la gente misma, por los pueblos que hasta ahora han sido marginados, siendo que tienen tanto o más inteligencia que aquellas élites que seguramente han venido desperdiciando sus vidas en aquello que hubiera podido ser mejor. Esta nueva visión-misión tendría que llevar a huir de esas torres de marfil académicas, donde sus habitantes no experimentan sino procesos de autoobjetividad, de mutua alabanza o falsación de procesos autopoyéticos, como diría Maturana, que no tienen sentido en el mundo actual. Y si es así, y se derruyen esas torres de marfil tan falsas en cuanto al conocimiento mismo, tendría que cambiar también el lenguaje de la escuela y el lenguaje de la universidad, para que lo que se reflexione y se discuta no sea del exclusivo monopolio de esos grupos privilegiados, y se termine la jerga usual de las profesiones, haciendo que éstas se hagan accesibles a los públicos en general y que cualquier persona, aunque no sea doctor o profesor, entienda y participe y sea feliz con lo que participa. Porque no es posible que el conocimiento sea solo considerado formalmente con base en un diploma o en una tesis, sino también en la experiencia vital y en la vivencia de cada cual. Reflexionar para entenderse y no para autorreplicarse. La obligación de compartir lo que uno ha aprendido y lo que uno ha descubierto, y no como en siglos pasados en Europa, donde los científicos tendían a esconder lo aprendido para que otro colega no le robara su descubrimiento. Compartir el conocimiento tendría que ser una de esas grandes expresiones de la nueva escuela. E internamente tendríamos que pensar en otra estructura de las escuelas. Y si empezamos con la universidad estancada, no podemos seguir imaginándola con la actual estructura departamentalizada o con facultades disciplinares. Estas no son sino réplicas, muchas veces mal hechas, de las fórmulas de Guillermo de Humboldt, que existían en Alemania desde comienzos del siglo XIX, cuando se sentían ciertas tendencias a la especialización o a los enfoques especiales en las disciplinas. Fue un paso adelante y así lo acepto. Pero hoy, cuando los problemas que experimentamos desbordan por regla general lo específico de cada disciplina, cuando se necesita asumir visiones de conjunto u holísticas de tales problemas, persistir en una división a ultranza del trabajo por disciplinas es un error.
Por eso, reinventar la universidad o reinventar la escuela con base en proyectos conjuntos relacionados con problemas específicos de la sociedad es un deber. ¿Por qué no se ha hecho? Parece haber ciertos procesos en que el holismo o las visiones de conjunto son importantes, que están de moda con las nuevas tendencias de la globalización. ¿Por qué no se han adoptado? Me imagino que porque alrededor de cada departamento y de cada disciplina o de cada facultad se ha constituido un interés creado de los profesores respectivos de los maestros. Para ellos parecería más importante defender su puesto que cambiar el contexto, siendo que esto último es indispensable. El enfoque hacia los problemas y las visiones de conjunto obligan a reinventar la escuela y a terminar esa tendencia de explotar la búsqueda del conocimiento que nuestra gente tiene para acumular capital. Ya dijimos que en una escuela o en una universidad, lo que hay que acumular es conocimiento, no dinero. Acumular buena voluntad, acumular una filosofía de vida colectiva que ayude a resolver tantos problemas que tenemos. Esa es la primera premisa que quiero desarrollar. Con la necesidad de la contextualización y de la búsqueda de la autonomía, de la invención con base en nuestras realidades. Lo anterior es fácil de entender si se estudia la historia de las ciencias. Enfoquémonos desde el punto de vista de cómo surgen los paradigmas dominantes. Por ejemplo, estoy casi seguro de que este tipo de tensión en las escuelas de su época motivó la revolución educativa en los tiempos de Descartes en el siglo XVII. Allá había también una rebelión contra las formas y el sentido de las escuelas como venían, de las escuelas escolásticas, las escuelas monásticas, y de tendencias elitistas de las universidades que se habían fundado en el siglo XI en Salerno, luego en Bolonia, Salamanca, Uppsala, donde había que hablar en latín. La transmisión del conocimiento que habían heredado los monjes en el medioevo se retorna por este tipo de unidad, llevando a la repetición y a la autoridad hasta cuando Descartes protesta. ¿Quiero que me entiendan en mi lengua y no en latín? Vaya, qué rebelión. Quería escribir su tratado sobre el método en francés. Pero eso le valió que lo expulsaran de la Universidad de Leiden. Por supuesto, los intereses creados alrededor del latín empezaron a defenderse y hasta añadieron motivos religiosos. Ese primer Descartes cumple una función transformadora de reinvención de las instituciones educativas de su época, inspirado en el impulso cientifista que venía con Newton, Galileo, Leibniz. Entonces, ocurre lo impensable. Lo que Descartes enseñaba como rebelión lo retornan sus seguidores como tradición. Aquello que hubiera sido un reto permanente para las sociedades europeas, mantener unas escuelas vivas y sintonizadas con la gente, pasa a ser la base de un paradigma pasivo, donde el dualismo es la regla y la autoridad dice la palabra final. Otra vez hay una reedición de las tradiciones medievales a otro nivel. El paradigma cartesiano, que indudablemente tuvo efectos muy grandes en el desarrollo científico, fue convirtiéndose en un interés creado y con el paso de los tiempos hasta hoy sigue siendo un paradigma dominante en las ciencias sociales, económicas, naturales y físicas. El establecimiento de aquellas instituciones refleja este paradigma dominante. Pero uno diría que al positivismo también le llegó su hora. No provino de la protesta de grupos como el nuestro, a través de un movimiento sentimental o deseoso de un cambio de entidad para las escuelas. El cambio provino del reto de otra élite, la de los físicos. Hacia 1920 aparece la rebelión de los físicos cuánticos, con dos principios, que a partir de ese momento transforman el saber y el sentir de las ciencias en general. 1.
El principio antrópico de Niels Bohr, el físico danés que hizo ver que aún en las disciplinas de la física, el observador humano era importante, especialmente al examinar y medir las dimensiones y movimiento de las partículas últimas de la materia. Ahí estaba el problema. ¿Las partículas son partículas o son ondas? El observador debía decidir. De allí el principio antrópico. El otro gran principio es el de la indeterminación de Werner Heisenberg, quien sostuvo que la realidad no puede asirse midiendo o contando, sino juzgando, y por eso la determinación de la naturaleza de esas partículas es imposible. ¿Contra quiénes se rebelaron estos dos físicos europeos? Contra los intereses creados de la física en las universidades rutinarias. Aunque no echaron a Born de la Universidad de Dinamarca ni a Heisenberg de la de Alemania, el que defendió los intereses creados fue Einstein, al no poder admitir esos dos principios. Lo confesó con una frase muy interesante. Dios no juega a los dados. Pero aquellos demostraron que sí, que Dios era tan poderoso que hasta con los dados podía jugar. A partir de allí la física se transformó y con ella todas aquellas ciencias como la mía, las sociales, empezaron a recibir el impacto de la nueva visión científica con un nuevo paradigma. Hasta ese momento las ciencias sociales y las ciencias naturales iban cada cual por su lado. En las sociales tuvimos la orden de nuestros profesores de imitar a los físicos, porque de lo contrario no éramos científicos serios. Pero entonces aquellos gigantes de la física cuántica dicen, tenemos que acercarnos a las ciencias sociales y aprender de ellas, porque son antrópicas e indeterminadas igualmente. Ese ha sido un gran reto al positivismo cartesiano. Preguntas para reflexionar. ¿De qué manera la transformación de la práctica docente está relacionada con la realidad y el contexto en que se encuentra la escuela? ¿Qué desafíos se encuentran la escuela y sus comunidades para repensar la escuela y transformar la realidad? ¿Por qué es importante cuestionar los paradigmas dominantes y no aceptarlos de manera acrítica? ¿De qué manera la nueva escuela mexicana propone cambiar la forma de aprender a partir del vínculo escuela y comunidad?